Hola, hola, buenas noches. Muy bienvenidos y bienvenidas todas. Quisiera saber si Paulita me avisa si ya estamos listos, si ya tenemos a toda la gente en sala para poder iniciar la sesión. Buenas noches, hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. Bueno, me alegra mucho encontrarnos de nuevo por aquí. Claro que sí, Adriana, y darte una bienvenida, de verdad que muchas gracias por compartir estos espacios con nosotros y a todas las personas que están conectadas hoy y a las que están por Facebook Live, bienvenidas. Este espacio es tuyo, Adriana. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero que iniciemos hablando de este tema que lo hemos denominado la enfermedad, sus emociones y la incidencia del sistema familiar. Pues como creo que algunos lo saben, y si no, pues les recuerdo, me dedico a la metodología sistémica y pues todo lo que tiene que ver con el sistema, me refiero a, hablamos desde lo sistémico porque nos basamos en la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas dice que el sistema está compuesto por todas sus partes y que si una piecita del sistema falla, todo el sistema se afecta. Luego que vamos a hablar del cuerpo, de las enfermedades y el sistema familiar, pues nos hace mucho beneficio comprender que nuestro cuerpo es un gran sistema compuesto por subsistemas y que estos subsistemas con frecuencia nos hablan, no solo desde el lenguaje fisiológico, sino que también nos hablan desde la necesidad de saber que hay algo que requiere ser ordenado. Entonces, nuestro sistema familiar es muy importante desde la visión sistémica y en una sesión de consultoría para que podamos tener presente cómo nuestro sistema impacta nuestras decisiones, nuestra forma de ver el mundo, nuestra capacidad de avanzar, nuestra posibilidad de crecer como seres humanos y también cómo nuestro sistema incide en nuestra salud corporal, en nuestro beneficio mental y en nuestra forma de interpretar el mundo e interpretar nuestra salud fisiológica, psicológica y psicoemocional. Quiero empezar por una pequeña lectura que me encanta. Pues hay una autora muy bella que se llama Brigitte Champetier, y no sé si han oído hablar ustedes algo de la teoría de la nueva medicina alemana del doctor Hammer, que es una persona que para nosotros es un referente muy importante porque él habla de los 5 códigos biológicos, que también tiene mucho que ver con una teoría que se habla también muchísimo de la biodecodificación o de la decodificación biológica. Entonces, este libro, donde les voy a hacer una pequeña lectura, es tomado, escrito por Brigitte Champetier, pero basada en la experiencia de Weber Hellinger, el creador de la metodología sistémica, y del doctor Hammer, en un trabajo conjunto que ellos hicieron, y voy a pues permitirme esta lectura para que demos inicio. Dice, el amor del espíritu es amor a los opuestos como son. Es la fusión de los opuestos. La enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida y a la vez una propuesta de solución, tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación, pero no nos dejemos guiar, más bien, perdón, no nos dejamos guiar. Nos enseña cómo la curación pasa por la sanación, por una reconciliación, pero solamente nos lo enseña, pues ese es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Y en lugar de dirigir la mirada hacia donde nos indica la enfermedad, lo que hacemos es mirarla incansablemente a ella o al tratamiento. No entendemos la enfermedad. Hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, de las señales. Ya no sabemos ver la enfermedad. En Occidente, desde hace varios siglos, hemos perdido la capacidad de leer la vida. La enfermedad nos muestra siempre a alguien o algo que fue excluido. Su mensaje es, el espíritu que te lo ha dado todo,
Te pide que reincluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro, para poder seguir adelante con plenitud. Bueno, quería iniciar con este tema que a mí me parece fantástico, es hermoso, desde la metodología sistémica, todos lo ven, y es impresionante cómo nuestra historia ancestral, nuestra historia familiar, casi todos, yo diría que no hay familia que no tenga esta sintomatología de haber vivido una exclusión, de haber vivido un trauma de auto o autoexclusión. ¿Qué es la exclusión? Es muy sencillo y quiero empezar por esta definición tan fácil que para nosotros suena como algo muy grande, como algo muy extrafalario, pero excluimos diariamente, constantemente y de manera automática sin darnos cuenta. ¿Qué es excluir? Es, por ejemplo, cuando nuestras familias hace muchos años, una mujer quedaba embarazada antes de casarse, pues tenían que esconderla o se tenía que casar inmediatamente porque si no el peligro y la vergüenza. La exclusión es el miedo a la vergüenza, al abandono y al rechazo. Tiene mucho que ver con esas emociones, con esas particularidades de nuestro comportamiento humano. Entonces, ese temor a que mi hija sea burlada, como lo decían nuestros abuelos o los que llegaron antes que nosotros, a que mi hija sea rechazada, a que nuestra reputación familiar, que así lo veían también, sea vulnerada. Entonces a estas mujeres las enviaban, se me olvida el nombre de esos lugares, yo no sé por qué, pero creo que eran conservatorios, eran como, bueno, si alguien del chat o por ahí me quiere ayudar con el nombre, pero las enviaban a estos lugares donde estas mujeres entonces tenían sus bebés, pero solas, lejos de su familia, abandonadas por su pareja o excluyendo a su pareja a la vez, porque entonces ese hombre que las embarazó ya no podía tener contacto con ellas ni con su bebé. Entonces, imagínense cómo ese feto que se forma dentro de una mamá excluida, con qué información llega al mundo. Y encima de todo, más allá de excluida, abandonada, porque entonces también era muy difícil que las familias tuviesen acceso a poderlas visitar o que ellas pudiesen venir, porque como se volvían la vergüenza de la familia, el chivo expiatorio, la que no queremos ver. Otra forma de exclusión muy cotidiana en nuestros sistemas familiares tiene que ver con aquellas personas de nuestro clan que toman decisiones diferentes, profesiones diferentes o destinos diferentes. ¿Qué quiero decir con diferentes? Ejemplo, el familiar que su decisión de vida sexual no corresponde a los parámetros heterosexuales que todos conocemos. Entonces, si hay una persona que tiene una tendencia homosexual, tendemos a excluirla. ¿Y cómo la excluimos? Desde la vergüenza. Que no nos den, ay, gracias Carmencita, internado era la palabra a donde llevaban a las personas, a las mujeres. Gracias. Estas personitas que, por ejemplo, tienen esa decisión de género o de gustos sexuales o de tendencias sexuales diferentes, se volvieron una vergüenza también para la familia, nos daba pena, ya hoy en día, gracias a Dios, estamos teniendo esa aceptación y esa tolerancia hacia nuestras decisiones, hacia el respeto del destino de los otros, creo que ahora se está abriendo un poco más esa ventana. Pero nosotros, en nuestras familias, nos daba vergüenza que supiéramos que teníamos un primo gay o una prima lesbiana o alguien que tiene otros gustos, entonces si te preguntaban, ay, ¿y tú eres familiar de fulano? Entonces tendríamos a, no, pues es un primo pero lejano, una prima pero lejana, una familiar pero por allá del quinto grado. No importa, hace parte de nuestro árbol y hace parte de la aceptación de lo que es y de la vida tal y como es, que es un parámetro fundamental de empezar a conciliar. Y era lo que hablaba un poco la lectura que les dice, la reconciliación. La reconciliación no solo se da en las parejas, la reconciliación se da con nosotros mismos, la reconciliación se da con aceptar nuestro cuerpo y aceptarnos como somos y aceptar al otro como es. Por eso, mucho de lo que nosotros tenemos dificultades en nuestra cotidianidad, sobre todo hace parte de la resistencia mental, el deseo de control, la dificultad de ser flexibles ante la vida como se manifiesta y como permite que las cosas lleguen.
Quiero empezar por contar o porque tengamos también presente la definición de enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico por causas en general conocidas. Entonces, tenemos presente la alteración del estado fisiológico. ¿Y qué presenta? Unos síntomas. ¿Y qué es el síntoma? El síntoma es el aviso, el bombillito rojo que se prende en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, para avisarte que hay algo que no está funcionando bien, que hay algo que necesita ser visto, que hay algo que necesita ser dialogado, que hay algo que necesita ser expresado, manifestado o solucionado. Y en nuestro sistema familiar, la incidencia que tiene los secretos, las exclusiones, los traumas familiares o las experiencias de dolor familiares, muchas veces se manifiestan en los síntomas que conviven con la familia. Vemos que en muchas de nuestras familias, pues hablamos de que las enfermedades se heredan y de la herencia genética de las enfermedades y de la transmisión transgeneracional de las enfermedades. Y sí, pero no. Muchas veces las enfermedades que adquirimos son más una somatización de un evento no resuelto en nuestra familia. Y puede ser un aspecto de lealtad propia, un aspecto de lealtad hacia una situación o una injusticia en nuestro sistema familiar. Tenemos el caso, lo tengo pues en mi propia sangre, en mi familia, el tema de la diabetes. Y he sido muy inquieta con este tema porque siempre me ha causado mucha intriga. Desde que estaba muy jovencita empecé este camino de búsqueda antes de formarme como consultora sistémica. Y uno de los primeros libros que encontré, bueno, a pesar de haber asistido a otros cursos y demás, pero uno de los libros que llegó a mi mano era El cuerpo habla, dime qué te duele. Y lo busqué y siempre estuve muy inquieta, aunque no, en ese momento no encontré la solución. Era porque mi padre fue diabético y mi línea paterna pues tiene mucha tendencia a la diabetes. O bueno, en estas nuevas generaciones aún no sé quién la tiene, pero nuestros tíos y abuelos murieron con diabetes. No siempre se muere de la enfermedad, se muere con la enfermedad, que también es importante tener esa diferencia. La enfermedad te puede generar un proceso degenerativo que te lleva al deterioro de muchos órganos, pero no siempre es ella la que te lleva a la muerte. Entonces, cuando encontré estos libros, también luego encontré que de una vez les voy a ir mencionando literatura que pueden buscar y que les puede ser muy útil para complementar, porque este es un tema amplio y suficiente que en estos minutos que vamos a tener de compartir probablemente no vamos a alcanzar a verlos. Entonces, encontré también otro libro que se llama La enfermedad como camino. Y en mis búsquedas y en todo esto, que aún no termino de armar el rompecabezas de todo lo que tiene que ver la diabetes, pero les voy a compartir algunos de los significados que he encontrado, que yo he querido trabajarlos mucho con mi familia nuclear actual, para que nuestros nuevos integrantes de la familia, ojalá no repitamos la historia. Digo nuevos, haciendo alusión a los que ya, pues digamos, padecieron o les llegó esta enfermedad como mensajera. Una de las interpretaciones de la diabetes, que es muy común en nuestro país, es muy común en nuestra descendencia antioqueña, tiene que ver con cómo interpretamos el amor. Y esa interpretación del amor tiene mucho que ver con, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, ya que estamos en este mes de las emociones para la escuela Living, pues quiero preguntarles, ¿qué regalamos para los que están en el exterior en San Valentín y qué regalamos nosotros en Colombia en este mes de amor y amistad? Por favor, alguien que nos cuente, que abra su micrófono y nos cuente. ¿Qué regalaste o qué has regalado en estos días de amor y amistad? Chocolates. Chocolates, exacto. ¿Qué más te regalaron o no has regalado? Flores. Flores. Flores, ajá. Vamos a, ¿cómo le llamamos a la dinámica del amigo secreto?
Yo vi por ahí un hombre ahorita, por favor, bueno, he visto varios hombres que han ingresado, así que quisiera escuchar la voz de un hombre. ¿Qué, cómo se le llama eso que hacemos cuando jugamos amigo secreto y que tú tienes que dejarle él? Endulzar. Ajá, endulzar. Entonces, fíjense el significado biológico y simbólico de este aspecto de nuestra salud. La diabetes está asociada con la interpretación del amor. Nosotros manifestamos el amor a través de este tipo de regalos, del dulce, del chocolate, de los colores vivos de las flores, de la alegría, del disfrute de la vida. Y para el diabético tiene mucho que ver esto, o esta somatización de esta enfermedad, pues está asociada con la dificultad que tengo para manifestar, dar y o recibir el amor. Cuando vemos normalmente la personalidad del diabético, son personas muy introyectivas o muy que tienden a sufrir solas, que les da dificultad de expresar lo que sienten, que les da dificultad manifestar toda la parte de sus sentimientos. Hay otra definición que me fue muy fuerte cuando la pude admitir, y cuando la leí, cuando la estudié, y es que también tiene que ver con se le llama la enfermedad de la resistencia. Y esta enfermedad le dicen la enfermedad de la resistencia porque está muy asociada con las personas que tienen que resistir un trauma fuerte, un impacto fuerte desde el punto de vista psicoemocional o también con dificultades de adaptabilidad. ¿A qué se refiere esto? A personas que, por ejemplo, han emigrado a otros países, que se les hace difícil tener que soltar, dejar a sus familias, dejar sus hábitos de vida, dejar sus paisajes en los lugares de donde nacieron, en sus lugares de origen, y adaptarse a un nuevo sistema, tener que resistir las inclemencias que viven las personas, los emigrantes en los inicios de sus adaptaciones, porque pues el inmigrante pierde, si te vas a un país donde no se habla tu idioma, pierde la posibilidad de comunicarse, pierde el acceso a muchos derechos y deberes en sus inicios, mientras se legaliza, mientras consigue un buen estatus, mientras obtiene los recursos suficientes para regular su calidad de vida con respecto a lo que deja en su país, el perder el contacto con sus familiares, el contacto físico. Entonces también se le llama la enfermedad de la resistencia. Y la otra interpretación que encontré y la definición que supuestamente en hebreo significa diabetes, habla de que tiene que ver con el hogar roto. Y no tiene que ser exactamente la ruptura de mi padre y de mi madre. Puede haber sido una dificultad familiar que distanció a algunos seres de la familia, o sea, por ejemplo, las disputas que a veces tenemos entre hermanos o que se dan entre las hermandades cuando se pierde o se distribuye una herencia, que yo te dejo de hablar, que ya a este lo odio y no le vuelvo a compartir mi presencia. Cuando en la familia de pronto decimos, yo con este no, si va fulanito a la fiesta, yo no voy porque yo con este no comparto sus ideales, no comparto su forma de vida. Bueno, cuando lo estamos excluyendo también al otro, también tiene que ver entonces con ese tema de exclusión. Y ahí vamos viendo todo lo que tiene que ver con las piecitas que se rompen en nuestros hilos conductores del sistema familiar y cómo nos incide en la forma en cómo nuestra psique interpreta nuestra emoción y nuestro sentimiento y se traslada a nuestra somatización. Y con respecto a la diabetes, pues hago este énfasis porque es un poco una de las enfermedades que más he estudiado y las que más, pues creo que es común en nuestra sociedad. También tiene una interpretación muy importante y es que para nuestros hábitos alimenticios también estaba hablando de la herencia. Entonces, por un lado, el componente genético tiene que ver, obviamente, en un porcentaje, yo me atrevo a decir que un 50%, pero no soy médica, así que es tan solo una hipótesis de mi parte. Pero también hay algo, y es que más allá de que heredamos el factor genético, también heredamos hábitos. Y lo más complejo de la diabetes son nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos de vida. ¿Cómo aprendemos los humanos?
Alguien que me escriba o que me cuente cómo aprendemos. ¿Cómo aprendiste a bailar? Por repeticiones, por hacerlo muchas veces. Sí, pero ¿cómo, qué sentido tienes que usar en mayor predominancia para poder aprender a bailar? Alguien del público, por favor, o me atrevo a buscar nombres. Yo El sí sé que hay ritmo, bailarines. el El oído. El oído, lo escuché ya por ahí, una muy buena bailarina. Y hay otro que El usamos mucho miedo más. a exponerse. Ah, bueno, el miedo a exponerse es una dificultad que a veces nos genera el bailar y por eso es que muchas personas dicen, ay no, para poder bailar tengo que tomar unos traguitos, porque ese miedo al rechazo, a la burla nos impacta. Pero, ¿cuál es el órgano o el sentido que usamos más para aprender a bailar? Por ejemplo, el ritmo, El el oído. ritmo, el oído, algo más, hay uno primordial. ¿Alguien da más? la vista, Coordinar. La vista. Exactamente, la vista. ¿Cómo aprendemos a bailar? Viendo, porque hoy en día aprendemos por YouTube, porque hoy en día aprendemos por todas estas aplicaciones que nos estimulan el video, o sea, la posibilidad de ver, porque a través de la emulación es como aprendemos los seres humanos. ¿Y cómo aprendemos? Pues viendo. Diferente a las personas que tienen limitaciones visuales, pues ellos se conectan desde la vibración, ahí sería el sonido. Pero igual necesitan ser guiados para que hagan la imagen mental de cómo hacer el movimiento y crear la posibilidad de bailar. Entonces, como aprendemos viendo principalmente, aprendemos por modelos, entonces nuestros hábitos alimenticios también están muy relacionados con la herencia, es decir, los heredamos y por ende no solo incide la herencia genética en las enfermedades, sino también la herencia aprendida, digámoslo de alguna manera, los modelos aprendidos de nuestro sistema familiar inciden también en la somatización o en la manera en que yo supuestamente heredo la enfermedad. Pero la ventaja de hoy en día, de todas estas herramientas que tenemos para trabajar nuestro ser, para reconocer nuestro sistema familiar, para ordenar nuestro sistema familiar y personal, nos permiten poder tener el libre albedrío de decir, hago todo lo que está a mi alcance para que esta historia no se repita. Y es la finalidad de nuestra teoría, de nuestra metodología sistémica. Cuando hacemos sesiones sistémicas, lo que buscamos es que las personas puedan ver, identificar dónde está el foco, la situación o a qué le está haciendo leal en tu clan familiar, por lo cual estás repitiendo la historia. Y hoy lo que nos dan todas estas posibilidades, esas herramientas, no solo la sistémica, como les digo, la biodecodificación, la neuroemoción, todo lo que hay al acceso de todos hoy en día, nos da la oportunidad de ordenar, de reconciliar y de no tener que repetir la historia, de hacerlo diferente. Y diría que este es el mensaje más importante que quiero transmitir hoy en nuestra charla, porque no significa que porque tu abuela lo vivió, que porque tu tatarabuela lo vivió, que porque tu padre o tu madre lo vivió, tú tengas que repetir. Y por eso es que nosotros hablamos de la deslealtad familiar. Cuando tú das un paso hacia tu evolución personal, lo primero que te exigen es dar un pequeño paso al costado en cuanto a la lealtad familiar. Ser desleal familiar no significa dejar de amar la familia, no significa excluirte o autoexcluirte del sistema, tampoco significa que vas a dejar de pertenecer, porque la pertenencia ya tienes derecho propio por haber nacido en ese seno familiar. Lo que significa es que tú puedas remoldear tus patrones, tu forma en cómo estás viendo y concibiendo el mundo, acorde a ese kit que te dio la familia o a esa información que recibiste de ellos y poderla transformar para tu beneficio personal y para los que vienen después. Ese es como el gran trasfondo de, obvio, no lo vamos a lograr en una conferencia, no lo vas a lograr en una sesión de coaching, no lo vas a lograr en una sesión de biodecodificación, no lo vas a lograr en una sesión sistémica, lo vas a lograr con tu trabajo personal. Al momento en que te puedes dar la oportunidad de decir, ver y reconocer
esos patrones de conducta heredados que tú estás repitiendo de manera inconsciente, porque además lo hacemos de forma automática. Lo hablo por mi experiencia. En mi familia, en mi casa, siempre nos educamos que después del almuerzo había el postrecito. Mi mamá hacía una repostera deliciosa, entonces sus tortas han sido las más. Siempre en mi familia celebramos en torno a la comida, siempre hay comida rica, siempre hay preparaciones. Nuestros presentes, cuando visitamos de una familia a otra, algo llevamos y tiene mucho que ver con dulce, porque pues creo que ya lo dije en la sesión anterior, si alguien lo escuchó, tendemos a ser emocionales y compartimos mucho nuestras emociones a través del alimento, de la comida y de los dulces y el encanto. Y yo lo hablo públicamente, tiendo a regalar muchas cosas así que generen placer, placer desde el disfrute de la vida. Entonces, esos patrones aprendidos, yo cuando les digo que lo hablo desde mi caso, es que yo era disfrutaba demasiado el dulce, no he dejado de disfrutarlo, pero cuando he aprendido a tomar conciencia de que ya el dulce no lo tengo que comer para sanar o para aliviar una sensación de falta de algo interior, o que estoy llenando un vacío personal, o que estoy queriendo sanar una ansiedad de expresar algún sentimiento o emoción que antes no expresaba, y que hoy en día ya me permito hacerlo, y que hoy en día me permito manifestarlo, y que además tome conciencia de que si no cuido mi salud y si no evito el consumo, por ejemplo, de azúcares refinados, pues probablemente la historia la voy a repetir más rápido, ¿cierto? Porque el factor genético está, pero si evito el factor aprendido, los hábitos heredados, pues podré o retardar la enfermedad si es que llega a mí, o tener una mejor relación con ella. Porque aquí también lo que hay muy importante para entender y comprender, que la enfermedad, como lo leí al inicio, llega para que tú veas algo, para mostrarte algo que puedes ordenar en ti y en tu familia, para mostrarte que probablemente estás haciendo una expiación, estás viviendo el deseo de compensar algo, una injusticia que se vivió o un asunto difícil en tu familia o en tu vida, en tu historia personal. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú te das cuenta, valga la redundancia, cuando tomas conciencia de que eso está pasando en ti y en tu cuerpo, y tomas unas mejores decisiones frente a lo que estás haciendo con tu vida y con tu cuerpo, pues podrás evitar que la somatización se manifieste más pronto. Como les contaba desde mi experiencia personal, entonces, ¿qué he hecho? He mejorado mis hábitos, mis procesos y mis alimentos, sin excluir nada ni nada, porque yo soy fanática de decir, simplemente cuídate, no te castigues. Como les digo, tengo herencia que me gusta el dulce, pero ya no lo como por ansiedad, ya no lo como por vacío, lo como por disfrute. Entonces, cuando quiero un postre, un helado, me lo como con gusto, con placer, con conciencia de que me lo voy a disfrutar, que es algo también muy importante, sobre todo para aquellos que estamos haciendo dietas, para los que se cuidan su figura, para los que les da temor engordar. El peor enemigo de las subidas de peso es el sentimiento de culpa o el temor o la carga psicoemocional que le pongo al alimento. Cuando me lo como, primero porque necesito es llenar esa hambre emocional, que ya también yo creo que han visto mucho sobre el tema del hambre emocional, cuando necesito saciar un vacío, no alimentarme, pues que le estoy transmitiendo a mi cuerpo. Una necesidad de acumular. Entonces guardo esas energías, esas calorías que me produce el alimento, las voy guardando, por ende mi peso empieza a subir. Cuando le pongo también ese sentimiento de que esto me dijeron que no me lo comiera, pero yo lo hago así, tenga ese contenido de prohibición, pues con mayor razón, porque tu cerebro no interpreta la palabra no. Entonces ese no se convierte en una prohibición que se va somatizando también en el cuerpo. O sea, como que estoy haciendo algo al escondido, entonces se vuelve un secreto para mí, pero mi cuerpo lo manifiesta. Recordemos que hay esa frase típica del cuerpo habla lo que la boca calla. El lenguaje del inconsciente se traduce en el cuerpo. Por eso nunca es tarde para trabajar una emoción, nunca es tarde para trabajar una enfermedad, y mucho menos nunca es tarde para trabajar un asunto no resuelto en tu familia. Porque para el inconsciente no existe tiempo cronológico. Él no identifica pasado, presente o futuro. Simplemente la información está ahí. Y en el momento en que tú le estimulas, él acciona. Base de esto son muchos los
intervenciones que hoy hacemos desde las diferentes modalidades de servicio a la humanidad, y es trabajar el punto ciego, ese punto nodal que te genera la enfermedad, que te genera la dificultad en la relación, para que tu inconsciente lo reinterprete y puedas avanzar por la vida más livianita, más livianito, o con mejor estado de salud. ¿Sí? Es la emoción como emoción. Estamos en el mes. ¿Qué interpretamos? O que nos escriban si no quieren abrir su micrófono. No tengo todavía preguntas por acá, Adriana, pero yo quiero hacer una. Ah, dale. Bienvenida, O sea Eli. que de cierta manera sí incide, digamos, la parte genética con respecto a la enfermedad, porque normalmente los médicos siempre le preguntan a uno sobre las preexistencias que ya tienen en la familia, en la casa. Ujú. O sea que sí hay incidencia sobre eso, o sea, sí esa genética sí hace que de pronto tengamos alguna enfermedad. Lo que la desarrolla es el tipo de emociones que se manejan. Sería como Ah, ahí tenemos varios factores, ¿sí? Como lo decía ahorita, la herencia, yo, pues como vuelvo y lo digo, no soy médica, entonces me atrevo, es una osadía, que me atrevo a decir que el 50% puede estar en la genética. Pero ese otro 50% está compuesto por una cantidad de elementos, como ya lo venía diciendo ahorita. Uno, los patrones aprendidos y heredados. Entonces, cuando hablaba del ejemplo de la obesidad, de la diabetes, del 50%, ese, vamos dividiendo ese otro 50% que queda, pongámosle la cifra que queramos, el 20, el 25% tiene que ver con ese factor genético aprendido. Y aquí más allá de aprendidos de los hábitos y también de cómo me vuelvo leal. Entonces, la lealtad inconsciente es que, por ejemplo, mi mamá siempre le dolió las rodillas y yo también por lealtad inconsciente puedo tener dolor de rodillas. Pero esa lealtad inconsciente también puede ser porque yo estoy cargando una emoción no resuelta de mi madre que puede venir desde el vientre. Tengan esto muy presente también, es que la información genética, biológica y emocional no solo se da a partir de que nacemos. Esa información se está recolectando desde el momento en que tu padre y tu madre están copulando. Entonces, esa información no solo genética, sino psicoemocional, sistémica, o sea, del momento que está viviendo la pareja, cómo estaba la madre en relación emocional con ese hombre que la embaraza, cómo, por qué momento está atravesando la ciudad o el país en el que están teniendo ese embarazo. Toda esta información incide en la información que recibe el feto y en lo que luego somatizamos. Más la historia transgeneracional, que es un factor supremamente importante para nosotros desde la visión sistémica. La herencia transgeneracional para nosotros tiene que ver con 4 generaciones atrás mínimo que inciden en lo que tú vives hoy. Que no todas impactan, es decir, a veces tenemos deslealtad a un abuelo o una incidencia de las vivencias de los abuelos, a veces de los bisabuelos, a veces de los tatarabuelos. Entonces, y pues obviamente los padres son los que más, la primera línea, ¿no? Pero todo tiene que ver, claro, la medicina se basa en las preguntas genéticas, pues porque es la información que ellos manejan desde el método científico, desde la tradición alopática, de comprender tu historia, no solo pues personal, sino también de dónde vienes, que para ellos es un factor determinante. Pero como aquí estamos hablando del sistema, lo importante es que no se vuelva también una justificación y a veces nos justificamos diciendo es que, pues claro, es que mi mamá lo tiene, mi papá lo tenía, mi abuela lo tuvo, entonces pues claro, súper normal que ellos lo tengan. No, hoy lo que les quería, lo que les vengo diciendo desde el mensaje es, tú puedes tomar decisiones diferentes con respecto a las enfermedades. Hoy tenemos la posibilidad de muchos mecanismos de ayuda, de mucha información que nos permite encontrar el detonante, el origen de la enfermedad, más allá de lo biológico, más allá de lo químico, más allá de lo fisiológico, y empezar a trabajar esa reprogramación, porque realmente lo que hacemos es reprogramar el inconsciente y el subconsciente, darle una nueva orden a tu forma de ver la vida, porque lo que más, y cuando pregunté lo de la emoción, es porque quiero entrar en este punto. Las emociones no son las mismas para todos, ni todos las interpretamos igual.
ni a todos nos causa el mismo impacto. ¿Mm? Fíjense cómo, señora. Por acá tenemos otra pregunta. Cuenta. Bueno, dice, ¿en qué momento se puede saber si es un tema médico o un tema emocional? Nos pregunta Rafael González. Ay, Rafael, qué bonita tu pregunta. Bueno, yo diría que lo más importante de interpretar si es médico o emocional es establecer el contacto con tu cuerpo. Porque obviamente, ¿qué pasa? La emoción se manifiesta a través de síntomas. Entonces tu cuerpo empieza a hablar. Lo más importante es cuando hacemos una sesión sistémica, por ejemplo, que es mi especialidad, empezamos a darnos cuenta y con una serie de preguntas podemos ver e identificar si realmente tu problema es 100% biológico o si hay una asociación emocional o un impacto o un conflicto a través del cual tú desarrollaste esa somatización. ¿Cómo lo hacemos? Pues en una sesión de estas pues no va a ser posible como dar esas respuestas específicas, pero lo que sí podemos hacer es empezar a que tú te des cuenta y empieces a autoobservarte, a indagar, a verte a ti misma, a ti mismo, qué y en qué momento tengo esta reacción o tengo esta dolencia. Si es permanente, si es ocasional, si es cuando se manifiesta X o Y situación en mi vida. Ejemplo, es muy común nuestros problemas de colon, nuestras gastritis, pero no sé, de pronto desconozco, porque pues vuelvo a decir, trabajo directamente en el área de la salud, pero no siempre la gastritis está las 24 horas del día activa. Ella está presente, claro que sí, pero no está activa todo el tiempo. Normalmente las gastritis y los problemas de colon o las situaciones que tengan que ver con nuestro sistema gástrico están muy asociados con la interpretación de las emociones, cómo me interactúo y relaciono con el entorno, con mis relaciones externas, y impactan directamente la forma en que las interpreto, inmediatamente el sistema digestivo se manifiesta. Entonces, ejemplo, si mi sistema digestivo reprime, fíjense que los estreñidos de vez en cuando tienen la posibilidad de ir al baño. Entonces, ¿qué pasa? Me sentí más tranquila, sentí menos temor de expresar lo que siento, de soltar, porque el estreñimiento tiene mucho que ver con el temor a dejar ir algo. O sea que no hemos hecho un duelo. Normalmente ese estreñimiento es que no hemos soltado algo o a alguien, un episodio, una situación difícil, o la pérdida de una mascota, de una amiga, de un amigo, de una pareja, de un padre, de una madre, de un hijo, una pérdida en general. No la he dejado ir y entonces me aprieto tanto que me da temor que se vea o dejar salir hasta lo menos prudente que yo debo tener en mi cuerpo, que es tener desechos fecales. Sabemos que las personas de estreñimiento, de colon estreñido, pues generan causas posteriores para otras enfermedades aún mucho más difíciles, porque recuerden que el colon es como si tuvieras tu cuarto de basura lleno y no pudieses botarlo de tu casa. Entonces, ¿te imaginas qué pasaría si en tu casa no puedes botar la basura en un mes? ¿A qué huele tu casa? ¿Qué tipo de infecciones se pueden generar en tu casa? ¿Qué microorganismos empiezan a desarrollar? ¿Cuántas repercusiones va a tener en tu ambiente familiar, en tu clima, en tu olfato, en tu posibilidad de disfrutarte la vida en casa llena de basura? Es lo mismo cuando reprimimos o no dejamos ir algo. Es muy similar. Entonces, espero pues haberte dado la respuesta. Lo más importante es dialoga con tu cuerpo. Pregúntate, obsérvate, date cuenta de en qué momento me produjo esta reacción. ¿Es un estrés emocional? Porque aquí ya entra entonces la parte del estrés. La mayoría de diagnósticos médicos hoy en día nos dicen, no, tranquilo, es que es estrés. Y a mí la verdad me frustraba cuando escuchaba esos diagnósticos hace unos años que no tenía esta comprensión. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Que para todo es estrés, claro. Y cuando escucho las personas que me cuentan, es que ahora la EPS me mandan acetaminofén, claro, ¿por qué? La hormona que produce el estrés se llama cortisol. Esa hormona la genera tu cuerpo en momentos de estímulos
donde siente que hay que o huir o protegerse. Y todo el tiempo estamos bajo estímulos de ese tipo, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás caminando por una calle oscura y tienes temor de que te puedan atracar, de que te puedan afectar, pues tu cuerpo empieza a generar esa adrenalina que va acompañada de la hormona del cortisol, que hace que tú camines más prevenido, que estés atento, o que si algo sientes por ahí, corres a la velocidad que jamás habías corrido. Eso es lo que nos genera el cortisol, la posibilidad de mandar tu oxígeno y tu sangre a zonas del cuerpo donde normalmente no se concentran. Por ejemplo, los niños constantes, pero hay estímulos de estrés, la hormona del cortisol se va a tus extremidades para que tú puedas correr más rápido ante un estímulo de temor, ¿cierto? En nuestros ancestros, pues era el temor al ataque de un animal, ¿cierto? Un jabalí, por allá por la sabana africana, un león. En este caso ya nosotros no vivimos con ese estímulo ancestral, porque pues ya en las ciudades no vivimos esto, pero si ya el león se convirtió en el vecino o el hombre que camina porque nos puede robar. Cuando este estímulo del estrés se genera, pues esa hormona se segrega en mayor proporción, difícilmente tu cuerpo se equilibra y lo que manda es una información inflamatoria. Inflamatoria para proteger, ¿cierto? Y para darte un aviso de que hay algo que está alterado. Entonces, por eso es que te duele aquí, te duele allá, te duele más abajo, te duele más arriba. Entonces empiezan todas estas dolencias donde el cuerpo, pues, la solución es mandarte algo que te desinflame. Por eso el acetaminofén. ¿Sí? Ejemplo del dolor de cabeza. A muchos nos duele la cabeza cuando estamos tensos, cuando estamos estresados, pero también la cabeza duele por muchas cosas. O sea, ¿por qué duele la cabeza? Porque empezamos a crear soluciones en la mente y empezamos a rumiar, lo digo yo, literal, como si creyéramos que tenemos 6 estómagos como las vacas. Entonces te empiezas a procesar y te quedas en la imagen y te quedas pensando, y en lo que me dijo, y por qué me lo dijo, y a qué horas fue, y cómo estaba vestida, y cómo estaba vestido, y para qué me lo dijo. Y entonces te empiezas a rumiar esa misma información más de 10 veces por segundo, pues ¿qué hace tu cabeza? Se cansa, se estresa, se satura. Entonces cuando hay esa saturación, pues nos duele la cabeza. Y por eso cuando nos dicen, es que estás pensando demasiado, me dice, ay, a ver, ¿cómo me haces así tomar la cabeza porque estoy pensando demasiado? Sí, tiene que ver. Pero a ese pensamiento le estás poniendo una carga emocional. Entonces, cuando le pones esa carga emocional, la cabeza se manifiesta. Pero no eso, el problema no está en la cabeza. Esta es una alarma de que hay algo más que está necesitando atención. Entonces, si estamos hablando de que es una carga emocional y ya dijimos que el sistema gástrico y todo el sistema digestivo es el que nos ayuda a digerir las emociones. Y pues si te quedaste con la emoción aquí, cargándola, transportándola de un lugar al otro, del intestino delgado al intestino grueso, del colon ascendente al descendente, pues en algún lugar se va a manifestar. Y esa somatización del colon, entonces, da dolor de cabeza, porque está asociado con tus emociones. Y está asociado con tu sistema digestivo. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos tensos, apretamos y no dejamos salir las heces fecales. Cuando no somos capaces de retener algo, de que nos da miedo, porque también está muy asociado con el temor, con el miedo, con la dificultad de asumir digamos, mis decisiones, entonces, o con una posibilidad de no valorarnos lo suficiente, entonces nos da diarrea. Por eso es que a muchos cuando tenemos nervios nos da diarrea, porque no somos capaces de contener, no hay esa capacidad de contención emocional, entonces lo tengo que sacar por algún lado. Y ahí tiene que ver también el estrés. Entonces, el estrés te distribuye por todo el cuerpo la información. Y tú, ¿qué haces? La vas dirigiendo a un lugar diferente de tu cuerpo, bien sea los ojos, la cabeza, los huesos, las articulaciones, el sistema digestivo, y todo esto que implicamos cuando estamos en situaciones de estrés, en dificultades. Hay algo muy bello con respecto a estábamos hablando o pues primero
además de determinar si tengo un estímulo que me dispara la enfermedad, ejemplo, con el tema de la comida y la gastritis. Obsérvate cuando estás comiendo con algo o con alguien y si algo si es después de eso, de comer, de estar en una charla, de compartir, tu estómago se manifestó. Una forma de saber si es biológico o si tiene un componente alto emocional es darte cuenta de qué se conversó, cuál fue el diálogo durante el compartir del alimento. Puede haber sido que alguien haya nombrado un episodio que a ti te recordó una situación difícil de tu vida y ¡pum! Inmediatamente el estómago se manifiesta. Te prende la alarma. Oye, esto no lo has trabajado. Este asunto te duele. Este asunto nos molesta a ambos, es decir, a tu estómago y a ti. Y él te prende la alarma. Entonces le echamos la culpa a la comida. Uy, no, es que esa comida estaba grasosa, es que me cayó pesada, es que no sé qué. Pues puede que tu sistema digestivo tenga una sensibilidad, pero en el momento en que estás comiendo también hay un estímulo. Por eso es que es tan poco recomendable estos hábitos que tenemos hoy en día de comer viendo el celular, escuchando o viendo noticias, hablando hoy que está de moda, entonces este COVID-19, entonces durante los alimentos COVID-19 va, COVID-19 viene. ¿Te imaginas cómo empieza tu cerebro a conectarse con el drama de todo lo que hemos vivido en esta época de readaptación? Y pues claro, si tú tienes una persona cercana que probablemente perdió la vida a causa de esta enfermedad, pues es muy seguro que tu sistema digestivo se va a manifestar porque hay una emoción ahí contenida que no ha sido resuelta. Por eso el momento del alimento es tan importante, tan trascendente, y nosotros en este súper ritmo de vida que llevamos hoy, pues a veces somos con la cuchara aquí y el celular allá. ¿Estás tragando? ¿Estás comiendo o te estás alimentando? Hay 3 estadios muy diferentes en cada una. Si comes por tragar, probablemente no te vas a nutrir y tu cuerpo lo va a manifestar. Si te alimentas, necesitas un momento de calma para digerir, para disfrutar, para conectarte con la energía de los alimentos, para tomar ese agradecimiento de la madre tierra o de los recursos que proveen ese alimento para tu nutrición. Porque para eso nos alimentamos, para la nutrición, para poder que tu cuerpo tenga la energía necesaria para que cada una de sus células funcione en armonía y tú puedas tener la vitalidad necesaria para cumplir tus tareas del día. Ese es el fin de alimentarnos. Por eso es que a veces comemos, ay, porque ya es hora de comer. No, no siempre es necesario comer a la hora que ya son las 12, tengo que almorzar. No, eso es un condicionamiento mental. Tú puedes almorzar más tardecito si acaso es que tu energía vital o tu cuerpo, quizás te alimentaste un poquito más en la mañana, comiste más de lo que necesitabas, entonces tu cuerpo no necesariamente tiene que cumplir ese ritmo biológico porque sea un mandato. Y hay personas que se enferman a las 12 del día porque no han comido y puede que no tengan hambre, pero su hambre emocional, su condicionamiento psicológico es que tengo que estar sentado ingiriendo algo, así ni sepa qué me comí, pero tengo que comer. ¿Y qué le estás causando a tu estómago también? Una innecesaria función porque puede que él no esté requiriendo alimento. No siempre requerimos energía vital a la misma hora, porque si tu actividad en la mañana, por ejemplo, fue muy calma, no gastaste mucha energía, no siempre tienes que estar a las 12 del día comiendo, puedes estar comiendo a las 12:15, 12:30, a la 1. Yo sé que esto va en contra de lo que hemos escuchado de comer a horarios fijos. Yo no voy en contra de la teoría. Lo que voy es a darte una información más allá, donde tú abras tu mente y es comer en espacios de tiempo indicados, ¿sí? Y no dejar pasar un tiempo de vigilia muy largo, eso sí es importante, porque cuando dejamos de pasar un tiempo de vigilia muy largo, por ejemplo, aquellos que se saltan el desayuno, que por eso se llama desayuno, romper el ayuno, cuando dejamos de comer en la hora correcta o en el momento correcto que el tiempo necesita o que el cuerpo necesita ese alimento, pues estás haciendo que tus funciones vitales, que todo tu colon, que todos tus ácidos gástricos se disparen, porque claro, van buscando energía, la insulina se dispara porque vas buscando, tu cuerpo empieza a buscar energía, a ver dónde hay para poderte mantener vital, y ahí es donde se genera la alteración y por eso los problemas también metabólicos. ¿Mm?
Entonces, ahí tenemos muchos paradigmas que deberíamos empezar a revisar y a evaluar con respecto a nuestros aprendizajes, porque eso también viene del sistema familiar. Esas familias en que si tú no estabas a las 12 en la mesa, ya te perdías el almuerzo, como hay un dicho popular por ahí, me rifan el almuerzo, tiene que ver con esos patrones de conducta aprendidos. Entonces, a ti se te quedó grabado que si a las 12 del día no te sentabas a almorzar o no estabas presente en el comedor o 12:30, te quedabas sin almuerzo. Literal, ya no había quien te sirviera o ya la cocina se cerraba, como decían por ahí, y tú, entonces, con el miedo a aguantar hambre. El temor a aguantar hambre, voy a hablar de este tema ya que llegó aquí en mi mente, tiene mucho que ver con el hígado. No solo el hígado se enferma por la ira, que también es una emoción asociada con el hígado, pero también se manifiesta por una sensación de escasez. El hígado es el que almacena como todos los recursos del cuerpo, el que dosifica, el que tiene que administrar las grasas, el que tiene que administrar las glucosas, el que después de la función que hacen los riñones y que hace el páncreas, pues están en conexión y el hígado es el que almacena. Entonces, el hígado se enferma no solo por la ira contenida, que es muy importante trabajarla, pero aquí tiene que ver la herencia familiar y el sistema familiar y es cuando de pronto en algún momento en tu historia de vida tuviste la emoción o la sensación de que podían aguantar hambre o podíamos aguantar hambre. El miedo a la pérdida, a perder la posibilidad de tener recursos. Por eso hay mucha gente que tú ves que no mercan normal para una semana o para 15 días, sino que necesitan tener comida guardada. Y puede ser que ellos no hayan padecido hambre, pero en su sistema familiar, que nuestros sistemas familiares pudo haber sido muy común, porque venimos de familias de arrieros, de personas que tuvieron que atravesar montañas, probablemente aguantaron hambre, puede que no por escasez económica, pero sí por situaciones, por momentos de la vida. Y entonces ese miedo ancestral queda grabado en mi sistema y yo lo tomo y por eso hoy cada que veo algo medio la nevera la tengo que ver llena, así yo no me la coma y así bote la comida después. Obsérvate todas estas reacciones y comportamientos para que vas teniendo una idea más clara de cómo todo lo que haya vivido en nuestra familia incide en nuestra emoción y por ende en nuestra salud. Para mí, la gran parte del componente emocional empieza aquí, en cómo estás viendo, ¿cierto? La emoción es la forma en que tú interpretas el mundo y lo interpretas acorde a tus experiencias y a tus vivencias y en especial tiene que ver los conflictos. Ya la somatización tiene que ver con los conflictos, ese suceso inesperado, ese momento no programado en el que tú sufres un impacto y no tienes cómo resolverlo. Y se queda ahí, y se queda ahí, y se queda ahí, y no nos damos de cuenta y creemos que echándolo al olvido ya quedó sanado, ya quedó resuelto, y en un momento dado ese conflicto no resuelto empieza a prenderte bombillitos rojos, yo lo digo que es como los testigos del carro, cuando se te está quedando bajito en aceite, ¡pum!, se te prende ahí el testigo que dice aceite bajo. Cuando el aire de las llantas está bajo, también hoy en día la tecnología nos permite que te digan, por favor, revise sus neumáticos. Ojalá tuviéramos nosotros ese tipo de tecnología interna que nos prendiera el bombillo y dijera exactamente de dónde viene el asunto. Pero ese es el reto de nuestro crecimiento personal. Es el crecimiento de nuestro trabajo interior. Es el crecimiento y es el reto de autoconocernos. Y sobre todo, de reconocer nuestro cuerpo como un territorio sagrado. Porque en el momento que tú empiezas a tratar a tu cuerpo como ese territorio importante, en el momento en que lo reconoces, en el momento en que lo tocas, lo valoras, lo acaricias, lo cuidas y le das amor a tu cuerpo y a ti, la probabilidad de enfermedad y de saber sobrellevar la enfermedad será mayor. Algo que no me quiero ir hoy sin compartirles es que para nosotros la enfermedad es una mensajera. Por eso empecé con esa lectura diciendo, la enfermedad nos está mostrando algo, la enfermedad. Hay un libro muy bello que se llama La enfermedad viene a sanarme. Porque, ¿qué nos muestra la enfermedad? Que no solo hay que curarte, la curación es ir al sistema médico tradicional, a que vayan y te pongan inyecciones, te operen, te hagan lo que sea. Pero lo que tú necesitas, más allá de curarte, o lo que todos necesitamos más allá,
es sanarnos y sanar nuestro árbol, sanar nuestra familia, sanar nuestra herencia, sanar nuestros patrones de conducta aprendidos. Y sanarlos no significa borrarlos, significa recodificarlos, significa Indirecto. darles una nueva interpretación y soltar el peso que esto nos implica. Creo que hay una pregunta por ahí, Helen, no sé si me la puedas leer, relacionada con los riñones. Hay varias preguntas. Sí, hay varias preguntas. Organiza o en el volumen. Dice Diana López, nos dice que, por ejemplo, cuando todos usamos gafas en la familia, ¿eso puede ser emocional o ya es otra cosa? Enfermedades más profundas, por ejemplo, lo que exponía de la diabetes. Ve, qué bonita esta pregunta porque las gafas se nos volvieron comunes, ya es muy normal y hoy en día con este uso tecnológico pues más, pero las enfermedades visuales tienen que ver con algo que no quiero ver. Yo creo que el volumen está bueno. Entonces, Pues, el algo que no quiero ver, entonces, ¿qué hay en nuestra familia, en nuestro sistema, que todos nos negamos ver? ¿Sí? Esta sería la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay? Una injusticia, una exclusión, una rivalidad intrafamiliar, que también es muy común, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que no se ha sanado, o los abortos no sanados. Hay miles de situaciones en nuestras familias. Los secretos familiares afectan muchísimo y muchos de nosotros los podemos tener enfrente, pero no los queremos ver. O la persona que guarda el secreto no quiere que sea visto, que sea puesto a la luz. Entonces, ahí hay un tipcito. ¿Qué es lo que no queremos ver en mi familia? ¿Qué es lo que no queremos aceptar? ¿Qué es lo que no queremos trabajar? ¿Cuál es la siguiente, Helen, por favor? Dice que por acá. Ay. Dice, hola, Libe, nos pregunta, ¿qué emociones pueden generar enfermedad en los riñones? Los riñones están asociados con el miedo. Y hay otra interpretación muy linda, pueden ser miedos. ¿Miedos qué? Miedos inconscientes, miedos desde la infancia, miedo a... Todos los miedos los asociamos, porque ¿qué hace el riñón? El riñón es el que procesa y el que nos reoxigena, digámoslo así, la sangre. Entonces, cuando apretamos el riñón, apretamos desde el punto de vista del miedo de soltar o el miedo a contener, ¿cierto? Y eso es la emoción o la soltamos o la contenemos. Entonces tiene que ver mucho con esto, porque el riñón ¿qué hace? Pues te permite procesar todo ese líquido, esos líquidos del cuerpo, oxigenando la sangre y procesando y limpiando la orina para que tú puedas tener una evacuación de toxinas natural. También se dice que el riñón está asociado con la posibilidad de proveer y con la posibilidad y el manejo del dinero. O sea, si he tenido escasez económica, si he tenido pérdidas económicas, si he tenido quiebras, si tengo miedo a la relación con el dinero, probablemente en mis riñones se manifieste. Obviamente, esto sería otro tema de hablarlo 2, 3 horas, porque los temas de relación con el dinero tienen mucho que ver con nuestra historia ancestral, con cómo mis ancestros vieron el dinero, cómo está nuestro concepto de merecimiento, cómo vemos el dinero, si lo vemos como papel, si lo vemos como algo escaso, como algo que no se puede quedar con nosotros, como una energía masculina que no podemos interpretar o degustar. Entonces, ahí hay una cantidad de significados, pero bueno, ahí vamos por ahí. Miedo y también hay que mirar la relación con el dinero y nuestras finanzas. Para complementar esto, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, observa que muchos de nosotros cuando tenemos preocupaciones de tipo económico, la región lumbar es la que más nos duele. Y el dolor en la región lumbar no es un dolor permanente, pues sí tiene que ver cuando hablamos de una emoción como el miedo a la preocupación económica, no es permanente. Dura el tiempo en que tú estás en esta situación de estrés. Bueno, Helen, vamos por la siguiente. Bueno, dice que porque ciertos alimentos crean un supuesto paradigma que nos caen mal cuando los consumimos, nos pregunta José Fernando García. Bueno, el tema de los alimentos tiene que ver con la relación con la madre. Entonces, ojo mamás, no les estoy echando la culpa de nada,
y a nosotros como hijos tampoco. Pero pues, ¿quién es el primer foco alimenticio del bebé? La mamá, ¿cierto? Esa nutrición a través del amamantamiento está muy asociado todo, no solo el que un alimento nos caiga bien o mal, estamos viendo es cómo interpreto yo la posibilidad de nutrirme a través de mi madre. Entonces, esa percepción de que si me nutro o me genera estrés o me genera tensión o no tengo un vínculo sano con mamá, entonces puede hacer que yo rechace algunos alimentos, porque recuerden también que la mayoría de nuestros alimentos provienen de la madre tierra. La tierra es una madre. Entonces también asociamos a que, entonces, si esto no lo puedo digerir, pero ¿por qué no lo puedo digerir? Porque hay alguna situación que yo no he solucionado con mi madre, ¿cierto? La relación o el vínculo quedó algo interrumpido. ¿Cómo se puede dar? Para hacer un ejemplo más concreto. La relación del vínculo con mamá, pues no solo la tenemos en el vientre, sino que es muy importante el momento de nacimiento y esos primeros años, esos primeros 7 años, normalmente el niño depende mucho de mamá. Por eso decimos que el inconsciente del niño es el inconsciente de la madre durante estas primeras etapas de vida. Entonces, sí, ejemplo, al bebé lo tuvieron que separar de mamá porque nacieron, al momento del nacimiento hubo una enfermedad o tuvimos que llevarla a una incubadora o la mamá quedó con una situación grave y no puede recibir ese calor, ese amamantamiento de mamá, ese contacto después de haber salido de su vientre durante 8 o 9 meses allí, cómodo, tranquilo. Te cortan el cordón umbilical primero, o sea, te cortan el primer vínculo y encima de todo te retiran de ella, pues imagínate el impacto psicoemocional que tiene un bebé. Y ahí la intolerancia a algunos alimentos, que hoy en día es común, la intolerancia a la lactosa, no sé qué, pero ¿qué estoy intolerando? ¿Qué situación de mi relación con esta fuente del alimento que es mamá no he terminado de digerir, de procesar, de metabolizar? Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de situaciones sistémicas pueden generar enfermedad en la piel? Nos pregunta Gretel. La piel, el órgano más grande que tenemos y el contacto con el mundo. Entonces, la piel manifiesta normalmente dificultades de vínculo y de contacto. Es decir, como este es el medio a través del cual me conecto con los demás, es decir, es el órgano más visible con el cual me permito socializar, interactuar, contactar. Muchas de las dificultades sistémicas que pueden venir de allí tienen que ver con la dificultad o la separación. No tiene que ser la separación como divorcio, no, puede ser que yo haya interpretado que a mí me separaron de mis padres o de mis hermanos y ya no pude tener contacto con ellos, puede haber un impacto en mi sistema familiar de rupturas de las relaciones, vuelvo y insisto, no solo las rupturas del divorcio, puede ser que, ejemplo, de niña vi que mis papás pelearon, y yo me quedé con el impacto y el trauma de que esa pelea o esa discusión habían roto las relaciones. Y yo entonces siento que tampoco puedo tener el contacto suficiente por el temor que me causó el episodio que vi entre ellos. Entonces lo puedo somatizar con mi temor al contactarme. Las enfermedades de la piel tienen muchas explicaciones. Otra también es la autoagresión, las alergias, la dificultad de manifestar las emociones, entonces como no puedo expresar la rabia, la ira, el dolor, la frustración, esto que tengo en mí guardado, entonces puedo canalizarlo a través de la piel. Lo exteriorizo a través de la piel haciéndome un pequeño daño, autoagrediendo mi cuerpo, autoagrediéndome, ya que no puedo agredir al otro, ya que no puedo manifestar la rabia o el dolor o lo que tengo guardado. Entonces, bueno, la piel tiene mucha información para darnos. Adrián, quedan 2 preguntitas más. Por acá nos dice Jessica Cardona, ¿qué relación tiene con la ansiedad? ¿Qué relación tiene la ansiedad? ¿Qué relación tiene la ansiedad con algo específico o en general? Jessica nos dice, ¿qué relación tiene la ansiedad? Uy, la ansiedad es un tema muy bonito porque la ansiedad, bueno, primero es un patrón aprendido principalmente. La aprendemos por modelos. Entonces, la ansiedad tiene mucho que ver con nuestra dificultad de estar en el presente, con querer controlar y saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, el ansioso normalmente no está aquí y ahora. El ansioso está pensando
Y si salgo a la calle, ¿qué estará pasando? Si me atravieso este semáforo y por allí, entonces, ¿con quién me podré encontrar? Entonces, esa sensación de no disfrutar el momento presente. Entonces, también hay una asociación con una negación al disfrute, a no sentirnos que podemos disfrutar la vida y el momento porque tenemos que estar preocupados solucionando algo, o el temor al peligro, tiene mucho que ver también con el miedo al peligro o a que algo puede suceder. Siempre estamos aprensivos a que algo va a pasar, entonces yo tengo que estar atento para que no me cojan desprevenidos y quiero ejercer control sobre el futuro. El futuro no existe, el futuro es mañana, de 3 minutos, porque lo vemos como algo que hay que empezar a planear, hay que controlar. Obvio, nosotros le apostamos al futuro y el futuro llegará en su debido momento, porque puede ser que una persona que se muera en este instante, pues ya no tuvo más futuro. Entonces, el tiempo no es lineal, el tiempo es circular y está oscilando entre pasado, presente y futuro todo el tiempo, y así es como lo interpreta nuestro inconsciente. Entonces, cuando tú tienes miedo al futuro o necesidad de controlar el futuro, estás en situación de ansiedad. Y es Bueno, muy aprendida de tus padres también. qué pena, Adriana. No, dale, tranquila. Ya, esta es la última pregunta. Nos pregunta también Rafael González. Uno como coach, ¿cómo puedes saber si remites al paciente al médico o si tú lo tratas en temas emocionales? Bueno, pues yo hablo desde mi línea de coaching sistémico, porque pues es la que manejo, la que... Hay dos aspectos. Ejemplo, hablando de la ansiedad, para retomar y hoy hablaba con alguien muy interesante sobre este tema, y es cuándo lo remites y cuándo lo puedes tratar o no. En mi caso, cuando yo veo una persona muy ansiosa o muy depresiva, sobre todo vamos a hablar más bien desde la depresión tiene que ver con el no deseo de vivir. Entonces, cuando yo de alguna manera estoy perdiendo el sabor a la vida, tengo que aprender a identificar. Desde mi metodología sistémica, pues tengo herramientas que me permiten verlo. Pero yo diría que desde una conversación, como lo hace el ontológico, desde la observación, desde el escuchar a la persona, una manera de darnos cuenta es identificar. Ejemplo, una persona llega en depresión y si no puede parar de llorar, si todo el tiempo está en ese momento caótico, si no logras centrarla, si no logras que la persona por lo menos te cuente un rato la historia sin llorar, yo en ese momento me retiro me retiro como terapeuta, me retiro como coach, me retiro como consultora, porque me retiro no es que dejo abandonada a la persona, sino que yo amorosamente le digo, mira, primero debemos tratarte de otra manera para que podamos establecer o entrar en un campo de autoobservación. Desde la visión sistémica, como les decía ahora, como hacemos una radiografía de lo que está pasando, yo necesito que la persona por lo menos tenga cierto grado de conciencia del momento presente para que ella pueda verse. Y yo diría que todos los coaches necesitamos esto. Entonces, si tú sientes o observas que la persona no logra conectarse ni un momento con el presente, si por más que tú le trates de trabajar su yo, de que se sitúe en el adulto y no lo logras, si la persona está allá atrás en el momento, en el disparador de la emoción todo el tiempo, ya necesitamos ayuda de otros profesionales. Entonces yo normalmente pues les pido que vayan o a psiquiatría o a psicoterapia, pero principalmente a psiquiatría, porque pues a veces ya vemos que el contenido ya tiene mucho que ver con una disfunción biológica que la persona necesita, un estímulo de la parte química de su cerebro, entonces yo ahí no entro, porque no es mi especialidad y ahí te retiras como coach. Espero haber sido lo suficientemente clara. Ya, ¿Hay alguna? no hay más preguntas ya, por el momento. Bueno, Helen, gracias. Yo creo que también el tiempo se nos ha cumplido, ¿verdad? Es un tema apasionante, un tema sobre el que podemos hablar horas y horas. Lo más importante hoy para cerrar y como para concluir el mensaje que quiero dejarles a través de esta charla es, primero,
conoce tu historia familiar, estudia tu árbol genealógico, permítete verte y confrontarte con las historias que a veces, aunque no sean muy agradables, son muy liberadoras cuando las conoces, cuando permites que otros también compartan su sentir en tu familia, cuando sacas a la luz y hacemos público, si nos lo permiten obviamente, porque hay que tener el respeto por el clan y por la historia familiar, pero cuando tú permites y trabajas para que el clan conozca qué pasó, porque esos secretos familiares hacen mucho daño e inciden mucho en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y aceptar a todos y a todo tal y como es, podrá darnos una posibilidad de tener mucha mejor salud y que nuestro sistema familiar sea mucho más exitoso en el futuro. La invitación también es a que tú te autoobserves, escuches tu cuerpo, cuando tengas situaciones de dolor o de conflicto, trata de tomar notas, de escribir qué emociones te genera, qué partes de tu cuerpo reaccionan, porque también cada parte de nuestro cuerpo está asociada con un órgano específico y con una relación específica. Entonces, para cerrarles, quiero dejar esta información. Ejemplo, la cabeza y la parte de los hombros está muy asociado con nuestra relación o la historia de nuestros bisabuelos. Entonces, tu cuerpo empieza a hablar, que de pronto hay alguna carga que estás llevando de tu historia de los bisabuelos y lo que le haya pasado a los bisabuelos con mucho amor, pero nos tocará devolvérselo, que ya nosotros no lo podemos solucionar. De los hombros al tronco, cargamos la historia de los abuelos. Entonces, todo lo que pase en esta zona del cuerpo, pues tendrás que mirar de pronto qué historia familiar hay con respecto a ellos y podrás empezar a sanarlo. De la cintura hacia las rodillas, tenemos mucho que ver en lo que tiene que ver con nuestros padres. Entonces, lo que estemos somatizando en esta zona, habrá que ver si hay alguna relación no resuelta con papá, si hay alguna situación no resuelta con mamá, si hay alguna historia de ellos que desconocemos pero la estamos cargando inconscientemente. Y de las rodillas a los pies, tiene que ver con nuestra hermandad, con nuestra relación de hermanos. Muchas de las enfermedades de las rodillas y los pies, de este centro, último centro, o este último torso, o este último cuadrante del cuerpo, se enferman por situaciones de territorio. Cuando no tengo un territorio claro en mi casa, cuando no tuve un espacio, cuando no me dieron un lugar específico en mi familia, cuando tengo que luchar con mis hermanos para ganarme un lugarcito en la atención de papá y mamá, tiene mucho que ver con esto que nos estamos enfermando de las piernas, de los pies, de los tobillos. Entonces, bueno, ahí les dejo esta última perlita, este diagrama corporal para que vamos estudiando. Otro significado tiene la espalda, otro significado tienen las vértebras, pero bueno, ahí lo vamos estudiando. Me encanta haber estado hoy con este tema que me apasiona, que lo estudio desde hace muchos años, creo que desde mi adolescencia empecé a leer y todos los días quiero aprender y indagar mucho más, porque si algo quiero para mí es bienestar y para los que me rodean. Y por eso trabajo en esto, porque la vida me ha dado la posibilidad de bienestar a través de mi trabajo personal. Y esto es lo que comparto hoy en mis sesiones, esto es lo que comparto hoy en mis conferencias, esto es lo que disfruto hacer. Yo no trabajo, yo laboro, lo digo, porque ya lo que hago lo he experimentado para mí, lo he trabajado en gran parte con mi familia y da resultado. Así que feliz noche para todos los que nos acompañaron, muy honrada con la Escuela Living de nuevo para que nos acompañen, para que nos sigan a todos ustedes acompañando en estas charlas que cada semana tenemos temas diferentes. Y bueno, para quien preguntó cómo me contactan, pues voy a deletrear por acá mi nombre, o si Helen, tú tienes mis datos para compartirlos, pues maravilloso, pero si acaso mi celular es 320-830-3412. 320-830-3412, por allí me pueden contactar o pues Helen les podrá de pronto compartir ahí, no sé si Helen tengas mis daticos, pero si no, pues bueno, mi nombre es Adriana Aristizábal y encantada de poderles servir. Hermosa noche y gracias por sus lindos comentarios, estaré aquí siempre dispuesta con amor. Adriana, muchas gracias a ti por estar acá con todos nosotros y también compartir este espacio tan
de tanto aprendizaje. Entonces, muchas gracias a todas las personitas que todavía están conectadas. Mañana les enviamos toda la información. Ahí les coloqué el teléfono de Adriana también y por aquí estaremos. Muchas gracias, Adriana, por compartir con Escuela Living. Gracias a ti, gracias a Escuela Living por la invitación, un abrazo y inmensas bendiciones y bueno, a disfrutar la vida, a dejar de cargar historias, ya es suficiente, hemos cargado demasiado, ya no es necesario.